¿Cómo estás, Vladimir? Un placer escucharte. Igualmente, vale, tiempo que no te veo por ahí en el Parque del Este. Desertaste del parque. Exactamente. Veo que tenemos distintos horarios. Sí, bueno, pues yo sí voy. Que por cierto, hablando del Parque del Este, chicos, tengo que decir que en la anterior administración tú ibas a las 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y los baños, todos los baños abiertos. Ahora no. Ahora entonces pasan las 8, las 9, y a veces los baños, sobre todo los que están frente a las canchas de pádel allí en el parque, en el estacionamiento de la Francisco Miranda, pues no, cerrados los baños. Entonces, igualito dijeron que con la nueva administración iba a mejorar, y ves una administración que parecen funcionarios policiales, tú sabes, muy firme y tal, todo eso, pero nada, los baños no abren, así que un llamado pues a la directora de Imparques para que estas cosas se resuelvan. Fíjate que esta mañana pagando había alguien que le reclamaba y decía que por qué era tan alto el costo. Estacionamiento, y decía más bien tengan una política para los de la tercera edad, porque si algo hay que estimular es que la gente de la tercera edad vaya al parque, claro, así. Estás cobrando allí la mitad de un salario mínimo, claro, por entrar un día al así parque. Y entonces los deportistas que van desde tempranito, si tienen necesidad del baño, entonces tienen que ir buscar por ahí el árbol más cercano y que no lo vean. Esa es la realidad. Así que muy mal cambio en esa administración. Disculpa que te interrumpa antes que me vayas a entrar en tema, pero es que tu comentario final, yo tenía una angustia existencial en estos días sobre ese tema, exactamente lo que estabas planteando con el tema de la matraca. Y una de las cosas que, además de todo lo que dijiste que es cierto y que está Voz Populi, que todo el mundo habla de eso, es el tema de que incluso turistas que están de visita en el país, porque siempre digo que un turista lo tenemos que ver como un barril de petróleo. Claro, vale. Y protegerlo y estimularlo. Entonces se ha dado caso hasta de gente que se llevan al helicoide para asustarlo, paguen, tal, que asusta en Venezuela, cuál es la razón de su visita, o sea, cosas que son realmente, aparte de este expediente permanente de parar gente a pedir una cantidad de cosas, ¿no? Porque es como una rutina. Licencia, el documento de salud, papeles del carro, seguro, y cuando tienes todo en la mano te dicen, usted no tiene el extinguidor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que el extinguidor? Eso está parte que contemplado en la ley, usted tiene que tener un extinguidor del carro. Bueno, y así con eso a la gente ¿aló? Sí, te oigo, si te escuchamos. Creo que me estaba entrando una llamada ahí. Bueno, entonces es un tema que yo creo que hay que insistir en eso, generar educación, es un tema de la ética y de la moral de los funcionarios, porque no puede ser que la gente le tenga miedo a quienes son autoridad policial. O sea, que cuando ya ves un policía en una alcabala, la gente cruza por otro lado porque está... Sí, así es. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Pero bueno, entremos en nuestra situación temática, mi querido Oscar. Y queríamos hablar contigo sobre este cierre de consulados, las condiciones, por ejemplo, cómo hacen los migrantes venezolanos o la gente que vive en el exterior cuando hay un cierre cuando se afectan las relaciones que incluso hasta los consulados cierran, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Vladimir, que bueno que me haces esta pregunta, porque es un tema también que creo que es importante. Mira, lo sabes tú bien que estuviste en la diplomacia, fuiste embajador. La diplomacia tiene lenguajes y hay suficiente espacio en los lenguajes para demostrar en algún momento determinado los írritos, cuando hay desacuerdos temáticos, sean de tipo políticos, económicos, etcétera. Normalmente hay una secuencia, una escalera, ¿no? Que es lo que aprendemos de que claro, para estudiar diplomacia. Mira, cuando dos países tienen desencuentros, el primer tema es, por ejemplo, llamas a consulta a los embajadores. Ya es una manera de decir, mire, no me gustó lo que usted dijo, lo que pasó, el comentario, etcétera, o la acción que existe en un momento determinado. Si en ese llamado la situación es grave, entonces tú dejas tus embajadas a nivel de encargados de negocios. Así es. Tu relación diplomática a ese nivel. Y si la cosa se agrava, incluso dejas relaciones a nivel de encargados de archivo, pero mantiene la relación. Y si ya llegó a un nivel muy grave, pues rompes relaciones diplomáticas, pero no rompes relaciones consulares y comerciales. Entonces, cuando nosotros hemos visto estos írritos, estas situaciones recientes, y vemos que a la ligera abruptamente se rompen todas las relaciones, eso es tanto perjudicial para el país que lo hace, que toma la decisión, como para el país con el cual rompe relación. Porque fíjate, esta tarde casualmente veía la situación que se da con Chile. Entonces, tú suspendes relaciones comerciales, entre ellas suspendes el tema
de los vuelos entre Santiago y Caracas. Así es. Estás perjudicando primero plazas de trabajo de las líneas aéreas, tanto de allá como acá. Claro. Estás perjudicando a los usuarios, a los empresarios que han hecho esfuerzo por mantener relaciones económicas y a tu diáspora, porque al final, si tú tienes un país como Chile que tiene ya 800.000, 1 millón de venezolanos, o sea el caso de Perú, que suspendimos las relaciones, los vuelos de la TAM, o sea con República Dominicana o Panamá, tú estás generando un perjuicio que es de doble vía, no es solamente perjudicar a otro país porque yo me puse bravo y suspendí las relaciones. Entonces eso es un tema que tiene que revisarse porque el lenguaje diplomático tiene sus niveles. Al fin y al cabo hay una realidad a la que política, independientemente de qué lado ustedes te guste o no te guste, pero hay miles de seres humanos que no están en la diatriba diaria de esas relaciones. Y cada vez que tú cierras una relación, que tú perjudicas una frontera, que tú cierras un aeropuerto y una línea aérea, por supuesto que está generando un tema allí muy complejo. Y el otro tema importante es el turismo. O sea, ¿cómo haces turismo en un país que lo necesita? Estás haciendo políticas a favor del turismo, estás estimulando el turismo, entonces resulta que tu interconexión aérea a nivel global la comienzas a reducir simplemente porque tomas estas medidas también tan disruptivas y que creo que son, como digo, muy perjudiciales. Sí, quizás eso revela en alguna medida desconocimiento o también menosprecio por las reglas de la diplomacia, ¿no? Claro, pero también son de sentido común. Claro, por supuesto, porque afectan son tiros en el pie muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que romper relaciones diplomáticas es que aquí se va todo el mundo. No, tú te imaginas el perjuicio para los consulados, las embajadas, por ejemplo, que tienen nacionales. Vamos a poner un caso, el del Perú, que lo estaba estudiando en días pasados. Perú tiene, aparte del 1 millón de venezolanos, aquí hay 60.000 peruanos que tienen que sacar pasaportes, que tienen que hacer documentos, que les nacen hijos. O sea, hay una vida que está alrededor de la relación consular, de la relación entre los países. Imagínate del otro lado, en Venezuela ahorita no tiene una representación en Lima. ¿Qué pasa con todas las necesidades burocráticas, las necesidades de documentos, pasaportes, etcétera, que tienen nuestros nacionales que están en Perú? Tú lo viviste, tú estuviste en una embajada, en 2 embajadas, tú sabes lo que significa la necesidad y la importancia que tiene una embajada para los nacionales que por las razones que fuera decidieron irse a vivir a esos países. Entonces ahí hay que tener un poquito de sinéresis, pensar en la gente, porque al final y al cabo no somos responsables, esa diáspora nuestra, ni los que vinieron a Venezuela en su momento, ni los chilenos que se vinieron para acá, ni los peruanos, ni los colombianos, son los responsables de que tengan que estar en estos países, y yo creo que hay que seguir la secuencia de cómo somos híbridos en la diplomacia. Fíjate, Oscar, también su embajador, mande a su embajador a la capital, deje un encargado de negocio, rompa relaciones si quiere diplomáticas, pero mantenga sus relaciones personales, económicas y consulares. Porque fíjate tú, Oscar, ¿qué ocurre con ese tema? Los venezolanos migrantes, que algunos que están ilegales, que se van, que llegan sin pasaporte o se les vence el pasaporte o no tienen ningún respaldo por parte de los países a los cuales llegan desde el punto de vista de soporte institucional, tienen un doble maltrato. El maltrato del gobierno venezolano, que no lo atiende los asuntos consulares porque no están o simplemente no hay una política para atenderlo, y de paso los países a los cuales ellos llegan, que tampoco, que en muchos casos, bueno, privan conceptos allí de menosprecio por razones políticas internas. Entonces es muy compleja la vida del migrante, ¿no? En ese sentido. Muy dura, se la endurece, y eso que hace, te aleja más de tu país. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres un ciudadano venezolano que estás en otro país y comienzas a ver que se te cierran las puertas en el consulado, no puedes registrar un hijo, no puedes sacar un pasaporte, no puedes votar, que tienes un derecho, de paso te vas alejando. Entonces, que es todo lo contrario. Hoy día está... Se cayó la llamada con Oscar Hernández Pernalete, cuando son las 5:23 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Vamos a decir, retomamos la comunicación con Oscar Hernández. Bueno, estaba comentando pues esta nota de Globovisión, en la cual Diosdado Cabello pide a los funcionarios de la PNB evitar las malas prácticas. Yo extendería eso a todos los cuerpos policiales, policías regionales, policías municipales, sin excepción, porque el virus de la matraca se ha extendido a nivel
de todos los cuerpos policiales. Bien, adelante, Oscar. No, te decía, un pequeño bajón de electricidad, pero eso se cortó. Mira, lo que te decía es que hoy hay estudios de la Organización Internacional de Migraciones que demuestran la fortaleza que tienen las migraciones, incluso cuando no regresan a su país, cuando la migración de retorno se da, para contribuir al desarrollo del país. Entonces tú tienes que consentir también a esa gente que se te fue, los venezolanos que están en distintas partes del mundo. Tienes que, y una manera de mantenerlos con el apego al país, no solamente es comiendo arepa o con las canciones o el himno nacional, es que aunque sientan que son tomadas en cuenta por las autoridades, porque tienen unas embajadas y unos consulados que están pendientes, que los están protegiendo. Te doy un ejemplo, tú que estuviste en México. México tiene 50 consulados en los Estados Unidos. Y esos consulados tienen hasta oficinas legales de protección y de apoyo al inmigrante mexicano. O sea, buscar mantener el vínculo, y por eso tú ves que hay una migración alta de retorno de mexicanos que regresan a México después que han pasado su ciclo productivo, etcétera, en Estados Unidos, y regresan, y es porque se sienten el apego. Entonces, eso es un esfuerzo que hay que hacer y hay que concientizarlo y dejar un poco el infantilismo político en ese tipo de temas, porque es algo importante para el país y para mantener al venezolano y a los que no son venezolanos que están aquí, mantener sus vínculos y que puedan no ser las víctimas de esas medidas unilaterales también del Estado, porque cuando tú eres abrupto en el rompimiento de relaciones diplomáticas, estás cometiendo un acto de... Fíjate lo que ocurrió con Ecuador, ¿no? Se protestó por la intromisión indebida también de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, que me parecía correcta la protesta. Se rompen relaciones y de paso se deja sin derecho a votar a una gran cantidad de venezolanos que podían haberlo hecho en Ecuador, por ejemplo. Así es. Bueno, hay casos y hay situaciones, y esperamos que aquí en Venezuela no tengamos que el tema del asilo es otro tema sumamente importante, porque no sabes cuándo ese mecanismo va a ser útil, porque le es útil tanto al que está en oposición como al que pueda estar en el futuro, está en el gobierno. O sea que hay que respetar ese mecanismo del asilo y ¿cómo se llama? Y evitar cosas como la que pasaron precisamente en Ecuador, que fue definitivamente un abrupto allí de las autoridades. Ahora fíjate, es importante aclarar contigo, que eres especialista en la materia, el tema del asilo. Por ejemplo, los ciudadanos reciben, una embajada recibe a ciudadanos venezolanos que están solicitando asilo porque los están persiguiendo, etcétera, pero el gobierno se niega a darles el salvoconducto. ¿Cómo es una mala praxis, porque el artículo 17 de la Convención de Caracas del 52, una de las cosas que dice es que el asilo debe darse lo más rápido posible, y habla la palabra, dice inmediatamente. Claro. Porque califica el asilo es el país receptor. Claro, así es. No siempre califica el asilo. Por ejemplo, a mí me correspondió en alguna oportunidad, siendo funcionario en República Dominicana, nosotros tuvimos un ingreso de 40 haitianos que solicitaron asilo, que por cierto fue un tema muy muy duro desde el punto de vista humano, me tocó manejarlo a mí, donde al final el gobierno de Venezuela, por primera vez, después de mes y medio de evaluación, decidieron no otorgar el asilo. Entonces, quien calificaba era el país. El país dijo, mire, ustedes no son asilados, ustedes no están siendo perseguidos por el gobierno de República Dominicana, simplemente no procede el asilo. Fue muy dramático, es una historia muy larga, no la voy a contar, por supuesto, por los límites desde un tema de esta naturaleza, pero es un tema muy complejo. Entonces, si el país otorga el asilo, lo correcto es que se le dé el salvoconducto a esos ciudadanos para que salgan, porque al final, ¿qué ganas con tener meses, años a personas como pasó con allá en la torre en Perú? ¿Cuál es el caso de Julián Assange también allá en Assange? O sea, ¿cuál es el beneficio para el país? Está en una situación desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista político, de mantener personas que están solicitando un asilo, que el país que los recibe los acepta. Al final es también un manejo que no se tiene. Eso tiene que ser inmediato, debe procederse, y bueno, lamentablemente hay países que se pueden equivocar y le dan asilo a personas que no le corresponden o que no son perseguidos políticamente, ¿entiendes? Entonces, bueno, para el país que otorga el asilo a veces es un compromiso, pero lo correcto sería que el país
del asilante otorgue esos beneplácitos. Claro, y ya la calificación por parte del país que recibe el asilado ya es un tema de cada país, ¿entiendes? Si se equivocó o no, bueno, la norma está hecha de esa forma porque es mejor por exceso que por defecto, ¿no? Es mejor por exceso porque eso es una institución que a lo largo del tiempo ha salvado muchas vidas, ha sido muy beneficiosa. Pensemos en los asilados que tuvo Venezuela en Chile, cuando el golpe de Estado Allende. Pensemos en las vidas que se protegieron ahorita en Bolivia. Recuerdo mucho que hablé en estos días con el embajador Edmundo Font, que fue el embajador de México en La Paz cuando se asilaron esta cantidad de ministros, etcétera. Bueno, fue toda una situación también muy compleja, muy mal manejado por el gobierno interino en Bolivia, y sin embargo fueron 10 personas que lograron salvar su vida y salir, porque en este momento había hasta deseos de linchamiento y todo eso. Entonces yo creo que es una institución que hay que preservar, hay que respetarla y respetar lo que el derecho internacional estableció cuando se acordó esa convención sobre asilo. Bueno, muchas gracias, Oscar Hernández Pernalete, embajador de carrera, columnista, articulista del Nacional, asesor migratorio. Gracias por acompañarnos. Ya es tiempo de ir despidiendo.